Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Antonio Atolini, politólogo, nos acompaña. Yo soy Kimberly Armengol, gracias por estar con nosotros en Debate 22. Y bueno, no necesitamos más presentación. Antonio, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad es que es un gusto. Al contrario, ¿eres un chairo o un fifí? Yo soy un patriota, lo del No, chairo y el un fifí. chairo o un fifí. Tenemos... Pues chairo. ¿Por qué? Pues mira, es que el concepto del chairo se usa de manera despectiva por quien trata de descartar a quienes asumen posiciones políticas que en su momento o en su lugar son consideradas como confrontativas al gobierno. Y es una manera despectiva. Como el fifí también es despectivo. El fifí es despectivo, pero creo que exageran mucho en términos de su peyorativo. O sea, creen que se está mandando a campos de concentración en que se les llama así. Creo que es hasta tierno el apelativo y tiene un origen histórico muy concreto. Pues es la prensa que atacaba al presidente Madero en el momento de la revolución y así era catalogada, y además hace una referencia de clase. ¿Por qué me gusta el fifí y no el chairo en ese sentido? Porque el fifí está haciendo una reivindicación para confrontar a la clase alta. El chairo es despectivo para la clase baja. Entonces burlarse de los de abajo nunca es chistoso, lo de arriba es muy divertido. Y es raro que lo diga alguien del ITAM, porque acabamos de tener una gran polémica en torno al ITAM con la maroma estelar. Cuéntanos. Bueno, a ver, el ITAM es un... A ver, yo soy el más... ¿Itamita? Claro, a mí me encanta, es mi alma mater, es la cruz de mi parroquia, nunca la voy a negar. Yo estudié ahí Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Las mejores cosas que tengo en la vida, las mejores personas que conozco en la vida, las conocí en la universidad y soy soy un privilegiado en México para haber tenido una educación universitaria, además en un lugar como el ITAM. Pues dicho lo anterior, claro que hay muchas cosas que hay que criticar en el ITAM. Es una escuela, es un centro ideológico, es un centro de poder, es muy gobiernista. Digamos, el mito fundante del presidente López Obrador de la mafia del poder recurre fundamentalmente a quienes estudiaron economía ahí y llegaron a la Secretaría de Hacienda. Hay mucho que decir, nada más a mí no me gusta entrar a la descalificación burlesca y sosa que en algún momento se ha hecho sobre el ITAM. Yo la voy a defender, pero también voy a criticar siempre el discurso de poder, la lógica institucional, cuándo se construyó, quién se construyó, cuál era el vaivén político que da, creo, más allá de una explicación distinta, pues algo mucho más interesante para hablar del ITAM. Entonces, pues sí, la maroma tuvo ahí un programa que ya no está además. Y que tú acudiste también. Y que yo acudí, claro. Sí, entonces pues encantado la vida para discutir sobre esas cosas, porque creo que es de interés público discutir centros ideológicos como lo son, no sé, las iglesias, los medios de comunicación y por supuesto las universidades. ¿Cómo encuentran los medios de comunicación la libertad de expresión, esta polarización que traemos entre fifís y chairos? Es que no creo ¿En que sea qué momento polarización. estamos? Es que creo que ahí hay una exageración angustiosa de quien está viendo o recibe el pulso de lo social desde lo que yo llamo la república del Twitter. En realidad no hay polarización, hay un grupo vociferante muy concreto y específico que ha resultado minoritario en sus posiciones políticas, derrotados en las urnas. Hoy sale el periódico Reforma con una encuesta donde le da 70% de aprobación al presidente y 28% en contra. Entonces, digamos, un 30% de la población que se resiste a entender el devenir de este gobierno, que se siente muy angustiada porque acusan lobo, ahí viene el lobo y nunca pasa. ¿Qué es este lobo? Autoritarismo, violencia, Venezuela, nos vamos a caer del barco y esto va a ser un desastre. Entonces, no creo que sea polarización, porque incluso la propia palabra tiene como concepto el hecho de que haya polos, y eso significaría que había que existiera una equidistancia entre uno y otro, cosa que tampoco está sucediendo. 70-30 no es polarización, es ciertas posiciones específicas y su influencia en medios y en la discusión que están haciendo suponer lo que en la calle en realidad no está pasando. La gente está contenta, está esperanzada y la gente cree que el gobierno está haciendo cosas distintas y para bien. ¿Podremos discutir eso? Claro. Que lo vamos a discutir por supuesto, ahorita. Lo vamos a discutir tú y yo. Nada más estoy hablando en términos de lo que los estudios demoscópicos, las encuestas están diciendo. Por eso yo calmo un poco los ánimos. No hay polarización, no hay división. Mucha gente, por ejemplo, retomando un poco tu intuición detrás de esa pregunta, es que está mal que el presidente hable en términos de todo lo que dice y pongámoslo en categorías: clasismo, racismo y desigualdad. Pues lo que está haciendo el presidente nada más es nombrar cosas que ya existen, o si lo hiciera yo o tú o cualquier otro analista o alguien que tuviera un rol público, si tú nombras desigualdad, si tú nombras racismo, si tú nombras clasismo, no estás dividiendo en el discurso, solo estás poniendo nombres a cosas que ya suceden. Lo que es distinto, lo que es raro, lo que genera cierta intranquilidad es que hoy ya tengan esa centralidad en el discurso. Entonces, si tú tuvieras, creo que es por ahí, un minuto a este 30% que el diario Reforma dice que no está con la 4T, ¿cuál sería tu discurso en un minuto
para que volteen a ver la 4T de otro modo? Si alguno de ustedes tiene algún interés en participar en la vida pública de México, yo les recomiendo que organicen un partido político, se presenten a elecciones y entonces traten de convencer a la gente que sigue viendo a este gobierno con mucha suspicacia que ustedes, grupo, personas, asociaciones, son la mejor opción. Todos los demás que no quieran estar en la política pero solo sienten sus ansiedades, tranquilo. A la República del Twitter. Gente de la República del Twitter, tranquilos. De veras, y vamos no a hablarle a la pasar gente nada. de la República del Twitter. Un tuit escandaloso tuyo fue lo del himno nacional. ¡Ay, maravilloso! Este cambio del himno nacional, cuéntanos. A ver. Primero, cuéntanos de qué se trató, porque no todos lo saben. Mira, te voy a decir qué pasó. Esa semana fue una semana muy complicada donde la delegación mexicana fue a negociar por ultimátum del gobierno de Estados Unidos la imposición o no de aranceles a partir de un cambio en nuestra política migratoria. Entonces fue medio gobierno. Estaba Mario Delgado, coordinador de los diputados, estaba el senador Héctor Vasconcelos, obviamente estaba la embajadora Marta Bárcena, estaba el canciller Marcelo Ebrard y estaban varios secretarios de Estado. O sea, medio gobierno se fue a atender este asunto. Durante esa semana hubo quienes, y ahí sí me parece peligroso, quienes insistían en que era una buena idea resistir a los embates del gobierno de Estados Unidos doblando la apuesta. ¿A qué me refiero? Aceptemos los aranceles. Entremos en una guerra arancelaria, 5% de los aranceles, que además nunca se explicó algo. Dada la relación comercial que hay entre México y Estados Unidos y la facilidad con que las mercancías van y vienen, eso significa que probablemente una computadora, un automóvil que se integra yendo y viniendo una pieza hasta 8 veces, eso significaría que hay 40% más de aranceles. Claro. Eso era desastroso para la economía. Entonces hubo quien, con nombre y apellido, Felipe Calderón, por ejemplo, que asume que no fue presidente y asume que no tiene una responsabilidad histórica en su gestión, empezó a decir, entrémosle a los aranceles, algo que sería desastroso. Se criticó muchísimo la posición de pacificación, de deliberación, de conciliación. ¿Cuál es tu opinión personal con relación a eso? Yo creo que estuvo bien. Que Incluso, se hizo lo correcto. Por eso también, a eso voy con lo del tuit. Yo siempre tuve, y esa semana, involucrado desde mi posición como consultor y también como analista en medios, tuve relación con distintos actores políticos ahí, por supuesto también con la gente del Senado y de Cancillería, con quien tengo contactos y me llevo, y me estaban diciendo de lo tensa de la negociación. Entonces yo me emocioné muchísimo, pero otra vez, como personaje público, busqué generar un insumo de propaganda en donde se unieran dos posiciones que por lo general se entienden separadas, que es la del canciller y la de la embajadora Bárcena, unirlas y entonces en las letras de nuestro glorioso himno nacional, pues adaptarlas, parafrasearlas y ponerlo así. Fue un escándalo, pero me parece que fue también un desaire y una válvula de escape a lo que yo llamo la reacción, que al ver fracasada su postura confrontativa con el gobierno de Estados Unidos, pues se salieron por la tangente y agarraron mi tuit. Mi tuit tuvo más de 10,000 respuestas, fue una locura. Gracias a Twitter que me lo Nos vamos a ir un corte, pero antes cuéntame las respuestas. Sí. ¿El balance era positivo o negativo? No, pues parecía que era una ridiculez. A ver, claro que lo es, pero es un insumo de propaganda. Si la propaganda no genera conversación, no está haciendo propaganda. Para eso es el Twitter y eres un rey. Para eso es la propaganda, Hay generar 188,000 seguidores. Así es. Vamos a una pausa, regresamos, no le cambia, está en Debate 22. Tenemos a Antonio Atolini. Estamos de vuelta en Debate 22. Gracias por estar con nosotros y no cambiarle. Antonio Atolini está con nosotros. Y te voy a preguntar algo que creo que no has dicho en ningún lado. Fue un escándalo en la República de Twitter y te lo pregunto. ¿Qué pasa con esos 60,000 pesos de los que te acusan? Que ha habido tweets y dicen que es tu chayo. ¿Qué onda con eso? Es que para que veas cómo las angustias de la República del Twitter verdaderamente son eso, angustias y ansiedades. Pues yo trabajo en el Senado. Y ¿Por qué no lo has contestado? Porque me pues puse a buscar y digo, ¿por qué no voy a ser contesta? yo protagonista de un escándalo tonto cuando además está sujeto a transparencia todo lo que yo hago? Y mira, te platico, yo empecé a trabajar en el Senado en 2013. Yo trabajé ahí con quien en su momento fue el senador Zoe Robledo. Terminamos las dos legislaturas, la 62 y la 63. Cada quien se fue a hacer sus cosas. Y luego recibí la invitación de una extraordinaria senadora a quien yo apoyé en la campaña, que es la maestra Berta Carabeo, que es de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de Morena, y que en particular tiene una posición muy importante en el Senado, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Y entonces desde septiembre me invitó a trabajar con ella. Septiembre del año pasado. En un contrato, que esto es importante decir, es un contrato por honorarios de carácter civil. ¿Qué significa eso? Yo no soy un funcionario del Estado. ¿Cuál es la diferencia fundamental?
¿Figura si como yo de lo asesor, fuera, digamos? La Asesorías. figura es prestador de servicios profesionales, pero que la tengo desde 2013. De hecho, yo pude renovar mi contrato de manera muy fácil porque yo estaba ahí. Entonces, trabajo en la comisión. ¿Y qué tiene de diferencia específica que yo no sea funcionario del Estado a que yo sea por honorarios y contrato civil, que puedo estar en campañas? Por supuesto que estoy en campañas, particularmente en los estados del norte, porque nos interesa que nuestros candidatos sean funcionarios. Por ejemplo, ese famoso video donde yo estoy bailando en un evento de Zumba, pues estoy en la campaña del entonces candidato a presidente municipal de Tijuana, que ganó y que hoy, ya de la figura institucional, Arturo González Cruz, pues es un aliado fundamental para el Senado, para la comisión y por supuesto para el programa de gobierno, que yo estoy encargado de hacerlo. Y ahí está público y están mis trabajos. Nunca lo había dicho porque pues me parecía que no era un asunto que yo tuviera que O cacarear. sea, que es políticamente incorrecto que te lo hayamos preguntado. No, es que es mi chamba y además obviamente está sujeta a transparencia. ¿Qué otras chambas tienes? Bueno, trabajo en el Chamba Senado. con dinero. Con dinero, pues trabajo en Milenio y soy colaborador en MBS. O sea, soy un tipo que es asesor en el Senado, como lo llevo siendo 6 años, que hace trabajo político, porque voy con candidatos de un partido político que tiene una visión distinta de hacer las cosas y que por supuesto nos conviene que gane. Y voy a medios de comunicación como este, digo, aquí no me pagan, yo no soy colaborador, pero de donde sí soy, pues también recibo un ingreso. Y así vivo tranquilo de la vida. ¿Eres partidario? ¿Eres parte de Morena? Pues claro. O sea, sí, claro que soy. Militante. Mira. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Cuéntanos. Es un detalle que a mí me parece menor, pero en aras de la precisión técnica de lo que me estás preguntando, no soy militante de Morena, porque el padrón lleva un tiempo cerrado y, digamos, si me buscan Antonio Atolini Murra, no voy a aparecer ahí. Pero yo no necesito el carnet de identidad que me diga que yo soy un tipo que se compromete con una causa política organizada en un partido que se llama Morena, cuyo proyecto es la Cuarta Transformación, y que claro que yo soy partidario de Morena. ¿Qué son las principales virtudes que le encuentras a esta nueva administración que tenemos, encabezada por Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cuáles son las áreas que creerías que se tuvieron que manejar de forma distinta? Déjame empiezo por la última. Creo que está siendo bien complicado poder platicar, está siendo muy difícil orientar en el debate público cuál es el proyecto económico del gobierno, porque hay ciertos vacíos que se han dejado de lado y que no ha llenado el gobierno y que por lo tanto entonces llena la oposición o una prensa que sin orientación suficiente también dice cosas que no son ciertas. El problema con el proyecto económico es que en efecto no hay inversión en infraestructura, tenemos una obsesión con el superávit primario, que eso genera que incluso vamos a saber que el gasto público no va a cambiar, hay subejercicio en las dependencias, tenemos problemas con las calificadoras y con las distintas instituciones financieras que hablan sobre la inversión que se va a hacer a dos bocas. Son cosas que generan ruido, y además traigo ahorita ese rollo del enmarcado. Esos son ruidos, pero ¿cuáles son las señales que estamos viendo para que el gobierno realmente pueda calmar a quien sí se da el tiempo de ir más allá? Pues bueno, la reestructuración administrativa que está teniendo la administración pública, principalmente las compras consolidadas, acaba de sacar hace 2 días medicinas. Hacienda, 68% más barato la distribución de medicinas y 47% material de curación por un modelo de compras consolidadas que está avalado internacionalmente, que son las compras marco, que es además lo que últimamente dejó Ursúa a Raquel Buenrostro. Bueno, eso. La atención en lo que será el gran proyecto social del gobierno de Andrés Manuel, que son los centros integradores. ¿Qué significa eso? En un mismo lugar, con rendición de cuentas comunitaria, todos los programas sociales van a poder estar siendo atendidas a las personas en vulnerabilidad, jóvenes construyendo el futuro, pensión a adultos mayores, personas con discapacidad, todos los programas sociales en un mismo lugar con rendición de cuentas comunitarias, llevar el Estado donde no estaba. Eso no se valora, porque claro, resulta muy difícil medir la corrupción y resulta muy difícil medir todo lo que se está haciendo porque había estado tan enquistada esta manera de hacer las cosas que difícilmente hay instrumentos para poder revelar a 7 meses todos los beneficios que tendrán. Pero yo lo que creo es que con la limpia y la estructuración de la administración pública, junto con un programa muy intenso de incentivar el consumo, que además se traduzca en garantías de derechos, que son los programas sociales, y con entonces ese carro echado a andar, en el segundo, tercer y cuarto año, muchos de los proyectos de infraestructura, que además esos también son importantes, que el Transísmico, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, empezaremos a ver resultados. A ver, tenemos por ejemplo también un alza del 16% del salario mínimo. Si eso no es atender directamente deficiencias de la economía popular, pues yo no sé qué sea. Hay mucho ruido
pero las señales para mí son claras y hay que tender permanentemente estos mensajes. Hay ciertos vacíos que se han dejado, hay otros que se han atendido bien, pero la prensa fifí... la prensa fifí. No, es que te voy a decir, es que la prensa fifí parte de una cosa. Eso es lo que... La prensa fifí para mí es aquella que asume por principio que el presidente es un idiota. Que es un idiota, que es un naco venido a más, que no habla inglés, de Macuspana, Tabasco, y entonces... Que no va al G20. Que no va al G20, que sus zapatos te están sucios, que un día trastabilla en la conferencia mañanera y dice dijistes. Esa es la prensa fifí. Si asumieran de entrada que el presidente tiene un proyecto, uno en el que probablemente no compartan, una idea de país en el que probablemente no se sientan incluidos, pero lo asuman y sobre eso discutieran, pues tendríamos un debate público real donde tú y yo podríamos no estar de acuerdo, pero asumimos que el tipo sabe lo que está haciendo. Puedes tú no estar de acuerdo o podrías tú confrontarlo con otro tipo de evidencia. Pero el hecho de no respetar al presidente como una figura política, no al presidente, porque es Andrés Manuel, porque no es la investidura institucional la que no se respeta, es al Andrés Manuel López Obrador. Al no respetarlo, se caen estas desviaciones. Qué mejor, y incluso hasta el propio presidente en las mañaneras lo dice, pero nadie cacha. Cuando el presidente está hablando y dice, ahí se los dejo de tarea, lo que está diciendo es, hey, ahí hay un hilo de dónde rascar, chequen lo que les estoy diciendo y tráiganme la evidencia y aquí lo discutimos. Pues últimamente para eso es, pero no se hace. Entonces Antonio, creo que ahí están las cosas. La renuncia de Ursúa, ¿qué opinión te merece? Ay, pues mira, ¿Tomas aire? ¿Exhalas? Sí, es que es duro. Y dinos. A ver. Tenemos un minuto antes de irnos a corte. ¿Quieres ir a corte o regresando? Vayamos a corte. Vamos a una pausa, volvemos. Está en Debate 22, no le cambie. Se nos está acabando el tiempo, bloque final. Antes de hablar de Ursúa, quiero regresar contigo a la polémica de los 60,000 pesos. ¿Qué me estabas diciendo en la pausa? Es que me daba mucha risa porque durante muchos meses la gente me decía, es que no te dieron hueso. Y era como de, pues yo no estoy buscando hueso y quien quiera puestos al mercado. Y luego cuando salió que tengo trabajo, pues ahora te vendiste por 60,000 pesos. Le digo, oye, carnal, pues es que yo tengo una mala costumbre de pagar la renta y comer 3 veces al día. Pues es mi chamba y además es pública y está documentada. Entonces, pues yo no entendía realmente. Y viene mucho antes de esta administración. Es un trabajo que tienes desde 2013, según nos dices. Digo, a ver, o sea, ya con mi experiencia, ya con el cambio de las legislaturas, pues, o sea, yo cuando empecé a trabajar en el Senado ganaba 10,000 pesos como asesor, casi becario. Pues ya soy un politólogo titulado con experiencia, casi tengo 30 años, conozco, entiendo, sé. Qué grande. Bueno, pues entré de 22. Okay, o sea, digamos, en términos de ya no soy un chavito, ya no soy una joven promesa, ya soy un profesionista. Entonces, pues tengo una chamba que me permite vivir y vivir bien en la justa medianía. O sea, la renuncia de Ursúa. A ver, está dura. Es dura en términos de lo que yo considero que fue un exceso político su documento. Porque la carta que puso. La carta creo que es un exceso en términos políticos. Estoy hablando solamente en términos del enmarcado de comunicación. Claro. Si estás y te vas, hazlo de la manera más prudente posible. Si quisieras ahondar en los problemas que al interior del gabinete, que claro que existen. A ver, entendamos una cosa. Al presidente le encanta, navega, se siente cómodo en el conflicto. Por diseño, su gabinete tiene a contrapesos en uno y otro lado. Pero claro, como nadie está poniendo atención y solamente están viendo tonterías, no han logrado diseñar eso. ¿Qué debemos ver? Que por diseño el presidente encuentra contrapesos al interior y sobre esos equilibrios toma decisiones, actualizándose permanentemente. Hay contrapesos, por ejemplo, de diseño. Sacar la Secretaría de Seguridad Pública de Gobernación y darle la autonomía institucional a Alfonso Durazo y a Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Gobernación, pues eso hace que se confronten en una sana discusión sobre una y otra. Por ejemplo, el distanciamiento que hay ideológico entre Alfonso Romo y Jade Kolpolevsky, presidenta del partido, jefa de oficina, también le da cierto contrapeso. Ahí están. La renuncia de Ursúa creo que peca de un exceso de poner esas cosas en su carta de renuncia sin reconocer la sensibilidad que tiene él siendo el secretario de Hacienda saliente. Bueno, uno ya de lo los hizo. 3 puestos más importantes claro, después del presidente. Ya lo hizo, ya lo dijo. En realidad tampoco pasó nada. Yo parafraseaba también esta frase medieval de viva el rey, muera el rey. Muere el secretario, vive el secretario. En cuestión de horas, Arturo Herreras asumió la titularidad, bueno, fue nombrado secretario de Hacienda y hasta hace unos días ratificado por la Cámara de Diputados del Senado.
No, sí es diputado. Y ya, y tenemos otra vez secretario de Hacienda y estamos echando a andar. Que claro que el secretario de Hacienda va a tener ciertas reservas a ciertos proyectos y que por supuesto él en su cartera, digamos, ministerial, claro que le gustaría que hubiera una reforma fiscal, claro que le gustaría que hubiera tenencia, claro que hubiera que los estados pagaran impuestos locales. Pues sí, pues de eso se trata ser secretario de Hacienda. Pero ojo, todos son empleados del presidente. Entonces, últimamente la visión que vale es la del presidente. Dictador, autoritario, vertical. No. Por diseño, Para toda la los gente regímenes presidenciales así son. Para los que dicen que México va a Venezuela. Es francamente una pendejada. Y estoy citando a Tatiana Cloutier en la campaña. Con todas las palabras. Estoy citando a Tatiana Cloutier en la campaña. Francamente es una tontería. Ves que además muchísimas veces ya se ha dicho, y no nos cansaremos de repetirlo, ese fue un enmarcado de comunicación que un consultor político en 2005 de nombre Antonio Solá, conocido internacionalmente por hacer campañas de desprestigio en otros lugares del mundo, que en donde incluso el propio Germán Martínez, un redimido y arrepentido de haber estado en el PAN y que ahora es senador de la República por Morena, dijo, se construyó en un cuarto de guerra por una campaña de comunicación. No hay evidencia empírica que pueda decir que hay un devenir histórico de México que pueda pensar siquiera suponerse que va a donde está Venezuela. Venezuela es un desastre, pero México es un desastre, pero por razones distintas y de lo que heredamos de los neoliberales. O sea, ahí sí también cómo es fácil ver la paja, la viga ajena y no la de Casi la paja nos ajena y no la vamos a viga en el ir. ojo. Tengo 4 temas para ti. Uy. 1, Santa Lucía. Ok, gran 2, aeropuerto, la incondicional ahí se va a volver a grabar. La Guardia Nacional. Patriotas todos. Patriotas todos. Pues claro, la Guardia Nacional es un gran modelo institucional de conformación de un nuevo cuerpo de seguridad que no está dedicado a la persecución y abatimiento de los líderes, sino a la pacificación y llenar vacíos de Estado. Para toda la gente que dice que ya se acabó el boleto de decir que las administraciones pasadas tienen la culpa, ¿cuánto tiempo tú les dirías, oigan, paciencia, porque los resultados los vamos a empezar a ver a partir de... Cada quien puede decir el tiempo que quiera. ¿Tú, Antonio? Yo, un año. Un año. Sí, porque además también te voy a decir, el ciclo económico ya tiene sentido de analizarse cuando son 4 trimestres. Cuando tenemos un año, tenemos una perspectiva de qué es lo que pasó cuando llegamos, un año después, hay que ver. Pero en lo concreto ya hay cosas que están dando resultados. El alza al salario mínimo, las trabajadoras domésticas con seguridad social, el planteamiento de la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad. O sea, ya hay cosas muy concretas. Habrá cosas que todavía no terminan por satisfacer las pulsiones de información de la gente. Yo les diría, un año. Vamos a ver qué onda, cómo vamos y evaluamos, cosa que el gobierno hace permanentemente. Para las voces, los indicadores que dicen que estamos a punto de la recesión o que ya estamos en la recesión. Eso es una tontería. Y te voy a decir por qué. Elabóranos, por favor. No, pero además te voy a decir no porque yo sea muy sofisticado, sino porque leo a una persona que permanentemente está tratando de poner información valiosa en el debate, que es Enrique Quintana. En su columna del Financiero explica por qué no es recesión. Y por una cosa muy sencilla. Los instrumentos de medición que se utilizan en Estados Unidos, en donde de manera desestacionalizada anualizan los trimestres de la economía y dan un resultado, en todo el resto del planeta no se utilizan. Entonces, como siempre digo, los números no mienten, pero se puede mentir con los números. La economía es una disciplina cuyos instrumentos procuran obtener la mayor cantidad de información y transformarla en otro tipo de datos para tomar decisiones. Si esos instrumentos cambian, obviamente los datos que obtienes también. En particular, lo que Bank of America sacó sobre la posible recesión técnica utiliza un instrumento muy particular que solo se utiliza en Estados Unidos. Podría ser uno que usamos aquí en el INEGI, otro que utilizan las instancias internacionales, otro que usara la OCDE. Es decir, hay distintas maneras de medirlo. El que usan ellos, con ese que usan, tienen razón. El único problema es que ese instrumento solo se usa en Estados Unidos. Entonces hay que verlo con prudencia y entender que la economía tiene distintas maneras de interpretarse. No es, tengo otros datos y veo... No, es solo comparen cómo funciona el mundo. Antonio, tenemos 3 minutos, me dice producción. Tengo 2 temas más para ti. Ya te estoy sacando vas a todo. tener que volver a invitar. Sí, por supuesto. ¿Ya? Sin duda, aquí es tu casa, como Muchas lo sabes. gracias. Puedes decir lo que quieras aquí Mi casa, en el Debate Canal 22. Claro. Gracias. Toda esa gente que salió al Zócalo de la Ciudad de México hace un año cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, eran imágenes impresionantes. ¿Cómo sientes tú hoy el pulso de la gente que está igual de entusiasmada, que algunos están dudando, que hay más gente que está contenta? ¿Cómo lo sientes del ciudadano de a pie? Pues que está contento.
¿Por qué? Porque hay una diferencia en lo que la literatura de la opinión pública se entiende como la opinión pública y la opinión publicada. Una cosa que un amigo mío, Gibran Ramírez, en su columna de Milenio alguna vez publicó como el país nacional y el país político. Dicho de otra manera, en voz de Antonio Attolini, la república de Twitter y todos los demás. La gente en la calle, en la tierra, en nivel de piso, está viendo que el Estado está ocupando espacios que durante años se habían dejado. Ejemplo concreto, 478 cabeceras municipales de Oaxaca, que habían sido vistas como botín electoral, los neoliberales, estos que presumen saber hacer las cosas, bueno, fueron tan inútiles, que no pudieron ni pavimentar carreteras. Hoy hay un programa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que está haciendo pavimentadas las cabeceras municipales a mano con trabajo que va a generar 200,000 empleos en este sexenio. Nos vamos casi. Se están solucionando problemas. Nos vamos del país a tu persona. ¿Por qué siempre estás en medio de la controversia? ¿Qué pasa con tu personaje? Pues porque soy político. Ojo, ¿es un personaje o eres tú? ¿Cómo podemos diferenciar? Y siempre estás en medio, siempre hay controversia. ¿Qué pasa? Pues porque a ver, yo estudié ciencia política, tengo una fijación y una afinidad muy importante con la filosofía política, y una cosa que así como a muchos le gusta, yo entiendo la política en el conflicto. En el conflicto no bravuconería, sino voy a provocar, discutir cosas en las que hemos heredado ciertos entendimientos para ver si podemos pensarlo de manera distinta. Y hay veces que me permito licencias ridículas como lo del himno nacional. Del himno nacional. Que lo fue, por Dios, yo lo sé, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, déjense de tomar tan en serio las cosas. Y otras como por ejemplo aquí lo que te estoy planteando, donde tenemos una rica conversación sobre las visiones de país que tú percibes, yo tengo, y lo damos. ¿Por qué hago controversia? Pues porque trato de entender siempre cuál es el fino hilo de la discusión para provocar, no caer en el lugar común, sino ir un poco más allá. Al debate. Pues sí, que tengo que aguantar mucho costo, pues sí, pero es en mi personaje público mi tarea. En privado vieran que soy mucho más tranquilo de lo que creen. Muchísimas gracias, Antonio Attolini, por haber estado con nosotros. Gracias. Lo encuentra en sus redes sociales. Gracias. Lo espero el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche.